Bueno, vamos a ver el tema de la reforma conciliar. Vamos a citar a Dietrich de Niem. Él dice: tal concilio puede abrogar los privilegios papales y contra él no hay apelación posible. Puede además elegir, rebajar o deponer al papa. Puede hacer nuevas leyes y cancelar las antiguas. Bueno, vamos a ver un poquito de contexto que, como ya lo habíamos platicado en clases anteriores, bueno, vimos que en la era antigua, en la iglesia de la patrística, pues la iglesia, cuando se empieza a resquebrajar por el tema del arrianismo, pues Constantino convoca una asamblea, convoca un concilio, y ahí empieza el concilio de Nicea. Ojo, un concilio también muy cuestionable. Hay que resaltar también que en el concilio de Nicea ya se estaba empezando a paganizar el cristianismo poco a poco, y pues por varios siglos la iglesia enfrentaba una situación muy interesante, porque ya en aquel tiempo el concilio era la máxima autoridad, ahora parecía que era el papa. Entonces, en la era de los altos ideales, pues viene la era de los papas, y pues parece que el papa asume la autoridad de los concilios. Justamente después del cuarto concilio de Letrán, convocados por Inocencio III, simplemente el concilio fue un títere de lo que quería hacer Inocencio. Ahora, con el papado vendido a Francia, esta famosa cautividad babilónica y el gran cisma, pues empieza a cobrar nueva fuerza la idea de convocar un concilio que pues realmente no tenía el objetivo, el propósito de refrendar las acciones del Papa, sino reformar la iglesia y justamente cambiar el tema de la corrupción. Entonces de aquí surge también un punto muy importante, que es la teoría conciliar. Es decir, durante mucho tiempo los papas, los cardenales y demás voltearon para otro lado, cuando la cristiandad occidental pues ya estaba harta de los desmanes, de todo el estilo de vida exagerado que vivía el papa y sus allegados. Y pues durante este periodo de la famosa cautividad babilónica hubo muchas voces de protesta, mayormente de los países que estaban en guerra con Francia. Después, en el Gran Cisma, pues se crea un clima universal de impaciencia con los manejos de los papas. Eh, y puesto que fueron muchos eruditos los que dejaron pues por escrito esta inconformidad, pues ahora sí que vamos a ver este tema. Como vemos que aquí estaba muy común la simonía, la compra de cargos, el absentismo, es decir, retrasar, poner gente en posiciones. Y pues también estaba este famoso pluralismo, ¿verdad? Que pues prácticamente el Papa se inventaba cargos y se inventaba cosas según su antojo y demás. Y todo esto pues al final de cuentas sirve a la ambición de los poderosos, ¿verdad? Y pues cada vez empezó a haber más impuestos. ¿Para quién? Para la gente de a pie. Entonces la iglesia, que en sus inicios había sido la defensora de los pobres, pues ahora era un opresor más. Y pues ahora sí que esto también se empieza a expresar en las universidades, cuando el descontento empieza a tomar una forma teológica y además intelectual. Muchos sabían, los historiadores católicos lo saben hasta la fecha, que el obispo de Roma no siempre había tenido la autoridad absoluta. Para empezar, antiguamente, por ejemplo, cuando vemos a Eusebio, leemos a Eusebio y leemos a otros, vemos que realmente no, el obispo de Roma era uno más. El obispo de Roma era uno más. Hay un obispo en Constantinopla, había otro en Cartago, había otro en Jerusalén, y pues por así decirlo, los obispos eran las figuras de mayor autoridad en la iglesia de la era patrística. Si nos damos a la Biblia, no eran los obispos, eran los ancianos. En la iglesia primitiva, los ancianos eran quienes tomaban las decisiones, pero había, por así decirlo, comunicación o cierta coordinación entre las iglesias. Después, cuando cae el Imperio Romano, esto ya lo vimos, pues ahora sí que el Papa empieza a poco autodarse ciertas responsabilidades que a final de cuentas pues sirven para reclamar el poder político para sí. Realmente el papado
fue un proyecto globalista más, prácticamente fue un imperio de la fe que trataba de hacerse de territorios mediante pues el chantaje, la manipulación y pues ahora sí que alimentar el fuego de insurrecciones. Esto pasó durante mucho tiempo, aquí en México también pasó muchas veces, la guerra cristera, la guerra de reforma y muchos atentados más fueron incentivados por el clero, en ciertos casos incluso también por el Papa, ¿sí? Ahora, a este conocimiento que tenían los teólogos católicos de que el Papa no siempre va a tener la autoridad absoluta, viene el espíritu de los franciscanos, que es el tema de la pobreza voluntaria, la vida como tal sencilla y demás. Entonces viene la idea de que debe de haber un concilio que reforme todo, un concilio que esté incluso por encima del Papa. A esto es a lo que se conoce como la teoría conciliar, que ojo, tiene muy buenas bases históricas. Uno de los mejores exponentes de esto fue Guillermo de Ockham. Yo les recomiendo mucho que busquen a Guillermo de Ockham y lo lean, ¿sí? Porque a través de la cautividad babilónica, muchos vemos que el papado pues, es muy fácilmente corruptible, ¿sí? Muchos de los teólogos medievales, allá por el siglo XIV, pues habían estado convencidos de que las ideas universales anteriores eran concretas. Por ejemplo, la idea de caballo es anterior a los caballos individuales y tiene una realidad propia a una parte de ellos. Esta posición es que se vuelve clásica, en su momento sería lo que vendría a ser el realismo. Es decir, que las ideas universales eran reales, hay una verdad absoluta, hay ciertos principios, hay naturaleza humana. Y ojo, Ockham y parte de su generación teológica creían que lo real es ante todo el individuo concreto y que las ideas universales son nombres o conceptos que existen solo en la mente. Por eso se les llamaba nominalistas. Y ojo, obviamente está muy interesante este tema porque ya empiezan a cuestionarse las cosas, que a mí se me hace muy interesante. Ahora, cuando esto se aplica a la iglesia, la conclusión a la que llegaba Ockham y pues sus colaboradores era que la iglesia no era una realidad celestial o ideal, que en su momento estaba representada en la tierra por el Papa y una jerarquía, sino que la iglesia era el conjunto de los fieles. Es decir, oye, la iglesia no es una jerarquía, la iglesia no son los templos, es la gente. Entonces, algo muy importante porque a partir de este pensamiento se vuelve a la Biblia, a lo que es la iglesia. La iglesia es esto, es un cuerpo vivo, no es una jerarquía. Entonces Ockham decía que solo los fieles constituyen la iglesia y no viceversa. Es decir, la iglesia tiene poder incluso por encima del Papa. El Papa solamente no es ni siquiera el representante de Dios, simplemente una figura jerárquica y hasta ahí. Entonces, en consecuencia, un concilio universal que represente a todos los fieles de la cristiandad debe tener más autoridad del Papa, porque el Papa no es la iglesia somos nosotros, ¿sí? Entonces, Ockham también es muy realista en el sentido de que Ockham no cree que un concilio sea infalible. Ockham cree que no hay institución que no pueda equivocarse. E incluso Ockham insiste en la libertad de Dios para revelarse según su soberana voluntad. Es algo muy interesante porque Ockham ya empieza a decir, a ver, todos nos podemos equivocar, todos la podemos regar, todos podemos cometer errores en cierto momento y por lo tanto el darle completo poder, completa autoridad a cualquier institución es algo terriblemente malo. No debemos hacer esto, no debemos caer en ese tipo de cuestiones, todos podemos equivocarnos. Dios es el único que según su soberana voluntad no se equivoca, ¿sí? Es decir, que en caso que la iglesia necesite una reforma y el Papa se niega a dirigirla, el concilio tiene la autoridad necesaria para reformar la iglesia, aún en contra de la voluntad del Papa. Y ojo, estas ideas las desarrolla Ockham cuando el Papa estaba en Aviñón. Pero cuando se produce el gran cisma, pues obviamente esto cobra un nuevo ímpetu, ¿sí? Entonces, para la gente que exponía la idea de un concilio universal, no era solo el modo de ponerle fin al cisma, sino además un instrumento bueno para reformar la iglesia. Justamente porque los grandes males eran la centralización del poder eclesiástico, ¿sí? O sea, todo el poder lo ocupaban unos poquitos y obviamente esto degeneró en muchas cosas terribles. Ahora, la función del concilio no podía limitarse o no debía limitarse a escoger entre los dos papas que había o nombrar a otro. El concilio tiene que ocuparse de reformar la iglesia. Entonces, parte de esa reforma era descentralizar el poder y según decían muchos, sin concilio no hay reforma. O sea, fíjense cómo a partir de aquí ya cobra ímpetu la idea de una reforma. O sea, estamos hablando aquí
ya vaya por el año de 1400, vaya por el siglo XV, cuando vemos que ya se empiezan a dar estas ideas. Y vaya, esto se iría desarrollando poco a poco hasta desarrollar en su momento en la Reforma Protestante. Pero si analizamos esto, la Reforma se da allá por el año 1500. Desde el año 1000, cuando la filosofía vuelve a Europa, cuando la filosofía aristotélica vuelve, ya empieza un despertar y el culmen es la Reforma. O sea, la Reforma hay que entenderla desde el fin de la Edad Oscura. Desde el fin de la edad, les digo, no toda la Edad Media fue horrible, sino desde el fin de la época de los vikingos y desde toda esta época de convulsiones y demás, desde ahí hay que entenderla, ¿sí? Ahora, también había un problema. ¿Quién debe convocar el concilio? ¿Sí? Porque durante los últimos siglos los papas habían convocado concilios, pero ahora había dos papas. Entonces, si convocaba un concilio, pues esto iba a ser imparcial. Entonces, como los primeros concilios se habían sido convocados por los emperadores, algunos decían que esta función pues le correspondía al emperador o a los soberanos, pero pues los soberanos no estaban ni con uno ni con otro. Entonces, así estaban las cosas cuando en ese momento Benito XIII y Gregorio XII pues llevaron a los cardenales a intervenir directamente en la cuestión, abandonando a sus respectivos papas y haciendo una convocación conjunta a un gran concilio universal que debía reunirse en Pisa en el año siguiente, es decir, en 1409. ¿Sí? Es decir, ¿sabes qué? Cada quien abandona a los papas que defiende y vamos a resolver esto mediante un concilio. Entonces se reunieron los cardenales en la ciudad de Pisa. Todos sabemos cuál es la ciudad de Pisa, esta ciudad con una torre medio extraña. Y ahora sí que entre ellos estaban acusando a los jefes anteriores, a sus papas. Y por ejemplo, Benito XIII se huyó a Perpiñán, que era o pertenecía a la Casa de Aragón, y Gregorio XII huye a Venecia, de donde pues era oriundo, y pues tan pronto se vieron a salvo, pues tratan de adelantarse a los cardenales, convocando a un concilio universal. El concilio de Benito XIII pues tuvo cierto éxito, un número respetable de prelados va, pero como se empezaron a pelear, se disolvió, ¿sí? Benito se retira a la fortaleza de Peñíscola y ahí vivió 15 años, diciendo que él era el papa, pero pues se lo decía a él mismo porque nada más él se la creía. Después Gregorio, pues su situación era peor, no tenía un reino que lo protegiera, y pues su concilio nunca tuvo éxito más que un puñado de partidarios suyos, y pues por fin él huye y se retira a Rimini. Después ya llega la hora del concilio de Pisa y en la catedral de la ciudad se reúne una multitud que incluía, además de los cardenales de ambos colegios, pues a un gran número de arzobispos, obispos, abades, ministros y demás, ¿sí? Entonces, como los presentes sabían que la legalidad del concilio tenía que ser irreprochable, pues las sesiones fueron muy ordenadas, o sí, fueron muy minuciosas en todo el orden, y cuando llega el momento de juzgar a los dos papas, se sigue también con mucho cuidado. Y por 3 días consecutivos, desde la puerta de la catedral, se les llamó por su nombre, es decir, antes de ser papas, a Pedro Luna y Ángel Correr, pidiendo que se presentaran ellos o sus representantes. Y pues como era de esperarse, pues no hubo resultados, pues se procede a un juicio formal y pues tras varios días de testimonio, los dos papas se les depone y pues declaran que el papado estaba vacante, ¿sí? Entonces supuestamente este concilio pues tuvo tuvo esta iniciativa y declara que pues Pedro Luna y Ángel Correr pues han sido y siguen siendo cismáticos, manifiestos, partidarios obstinados que aprueban, defienden y patrocinan el cisma, defienden que son evidentemente herejes, que se han apartado de la fe y pues han cometido perjurio y sus promesas nada valen. Fíjense, papas herejes, qué interesante. Y también dicen que su porfía manifiesta y repetida escandalizó a la iglesia. Sus enormes abusos e iniquidades los hacen indignos de todo honor o dignidad, y en particular del pontificado supremo. Y aunque los cánones de la iglesia muestran que son automáticamente rechazados por Dios y apartados de la iglesia, nosotros mediante esta sentencia definitiva los deponemos, rechazamos, amputamos y les prohibimos a ambos que continúen declarándose pontífices supremos, al mismo tiempo de que declaramos que el papado está vacante. Ojo, aquí no dicen que la elección de ninguno haya sido nula, ¿sí?
pues si hubieran plantado la cuestión, esto hubiera tenido más problemas, porque también se hubieran dado un tiro del pie diciendo que ellos se habían equivocado por haber votado. Entonces el concilio indirectamente declara que un papa, aunque fuese debidamente elegido, podía ser juzgado y depuesto por una asamblea que representaba a toda la iglesia. Y pues si el papado estaba vacante, era necesario elegir un nuevo papa. Y como los cardenales de ambos partidos estaban presentes en el concilio, pues tal elección pues debía tener lugar inmediatamente. Y, ojo, también la asamblea tenía otro propósito fundamental, o sea, no bastaba con eliminar el cisma, era necesario dar pasos hacia una reforma que todos querían. Y pues para muchos presentes las principales causas eran la excesiva centralización de poder, ¿sí? Entonces, antes de elegir un nuevo papa, le era necesario asegurarse que el pontífice electo pues reconociera la necesidad del concilio y estaría dispuesto a acatar su autoridad. Entonces todos juramentaron lo siguiente, fíjense: todos y cada uno de nosotros, los obispos, sacerdotes y diáconos de la Santa Iglesia Romana, reunidos en la ciudad de Pisa a fin de terminar el cisma y restaurar la unidad de la Iglesia, empeñamos nuestra palabra de honor y prometemos que si uno de nosotros es electo papa, el tal continuará el presente concilio sin disolverlo ni permitir, en cuanto esté a su alcance, que sea disuelto, hasta tanto no haya tenido lugar una reforma adecuada, razonable y suficiente de la Iglesia Universal, tanto en su cabeza como en sus miembros. O sea, es decir, va a haber un nuevo papa, lo vamos a elegir, pero tiene que acatar de que va a reformar, ¿sí? Después del cónclave se reúne y se elige a Pedro Filareto, arzobispo de Milán, y toma el nombre de Alejandro V, y tras esa elección el concilio decreta varias medidas en pro de la reforma y pues se declara disuelto, diciendo: excelente, ya luchamos contra la simonía y el absentismo. Pero esto trajo otros problemas, porque ahora ya no había dos papas, ahora había tres, ¿sí? Estaba este papa Alejandro, estaba el papa español y estaba el otro papa pro-francés, ¿sí? Entonces tú dices: caray, pues ¿para dónde le damos, verdad? ¿Para dónde nos enfocamos, verdad? Entonces la mayoría de los estados de Europa pues se aceptaba el concilio de Pisa, ¿sí? Benito era considerado papa legítimo, repito, en toda la península ibérica y en Escocia, y Gregorio pues por su parte contaba con cierto apoyo de Nápoles y Venecia, donde él era, y pues con la ayuda decidida de los Malatesta, que eran una ciudad en Rimini. Pues bueno, aunque el papa Pisano era el que gozaba de un reconocimiento más general, los otros dos pues todavía eran capaces de seguir sosteniendo sus cortes y pretensiones. En lugar de atacar a sus rivales, Alejandro V se dedica a consolidar su posición, confirmando pues casi todos los cargos que habían sido conferidos por los papas anteriores a él. Es decir, él era un franciscano de vida austera, él era el defensor de la reforma, pero esto lo dejó para segundo plano porque era más importante pues arreglar algo del poder político, ¿sí? Entonces su principal intento de reforma consistió en darles más derechos e injerencia en los asuntos eclesiásticos a sus compañeros de orden, pues los franciscanos habían hecho votos de pobreza y todavía muchos tomaban esto con mucha seriedad. Entonces Alejandro quiere usar a los franciscanos como su ala reformadora, por así decirlo, ¿sí? Pero lo cierto es de que Alejandro pues solamente logra enemistarse con el resto del clero, quienes veían pues a estos monjes mendicantes como un estorbo, como gente de segunda clase. Y pues lo cierto es de que todo esto se estaba complicando cuando muere este papa, 10 meses después de haber sido electo. Alejandro muere en Bolonia y pues ahí se reúnen los cardenales para elegir a su sucesor, quien resultó ser, como dirían por ahí, el menos digno de entre ellos, un hombre llamado Baltasar Cosa. Este hombre era un pirata, o sea, él había empezado a ser un pirata y pues ahora sí que se había convertido poco a poco en dueño, o más que dueño, tirano de la ciudad de Bolonia. Hay varias versiones acerca de lo que pasó en el cónclave. Supuestamente pues esta decisión se cuenta que Cosa, este tipo, rechaza altaneramente a todos los candidatos propuestos y por fin toma la estola papal, se la colocó sobre los hombros y declaró: yo soy papa. Y sea cual fuere el modo en que el papa fue electo, pues el hecho es que tomó el nombre de Juan XXIII, que pues pronto trató de llenar las arcas de dinero mediante una guerra
pues contra Ladislao de Nápoles, de la que esperaba obtener un buen botín, pero pues las cosas no salen como Juan esperaba y pues pronto se vio solo, amenazado por los napolitanos que estaban a punto de tomar la ciudad. Y pues en medio de estas dificultades, Juan XXIII pensó que el mejor modo de garantizar la seguridad de Roma pues era convocar un concilio y reunirse en ella. Ojo, supuestamente Ladislao no se atrevería a tomar acción militar contra la sede de una asamblea, pero pues el concilio fue pues una chapuza, ¿verdad? Muchos prelados van a la ciudad en un estado pues muy precario, y pues cuando por fin un pequeño grupito se reúne, nos cuentan que cuando se celebra la misa pidiendo el descenso del Espíritu Santo, apareció una lechuza dando gritos y muchos riéndose dijeron: vaya forma rara que ha tomado el Espíritu Santo. Al día siguiente pues fue necesario volver a interrumpir las sesiones para sacar la lechuza, muy interesante esto. Después los otros dos papas, Benito y Gregorio, insistían en que ellos eran los papas legítimos. Y pues tras una breve tregua, Ladislao vuelve a amenazar Roma y pues no le quedó más al papa que huir de Italia y refugiarse pues con el emperador de Alemania, Segismundo, y esto fue lo que trajo el concilio de Constanza y el fin del cisma. Que ojo, un punto muy importante aquí. Hay otro Juan XXIII en el siglo XX. Muchos se preguntaron: oye, pero ¿cómo hay dos Juan XXIII? Hay un Juan XXIII aquí y otro Juan XXIII en el siglo XX. Lo que pasa es de que la Iglesia Católica no reconoce a estos papas, ¿sí? Lo que la Iglesia Católica no reconoce, o solamente reconoce a Urbano VI y sus sucesores, como Benito XIII y su predecesor Clemente XII, como los papas pisanos. Alejandro V y Juan XXIII son considerados pues antipapas. Esto es necesario para la Iglesia romana porque cuando Alejandro y Juan hayan sido reconocidos más ampliamente que Gregorio, pues la Iglesia tendría que aceptar que el concilio de Pisa depuso legalmente a Gregorio y que por tanto los papas están sujetos a los concilios y no viceversa. O sea, es decir, los papas dicen: no, el sucesor verdadero es Benito y luego le sigue, es Gregorio, y los que le siguen, ¿sí? Porque pues no podían admitir que un concilio tumbara un papa, así de sencillo. Lo cual nos lleva al punto final, que es justamente el concilio de Constanza, ¿sí? El concilio de Constanza tiene que ver de que pues cuando el emperador le da protección a Juan, lo cierto es de que la corona alemana pues había estado en disputa y estaba firmemente bajo Segismundo, quien toma el título imperial con mucha seriedad, y él trató de imitar a Carlomagno, ¿sí? Lo cierto es de que las demás potencias europeas eran más débiles que él. Francia, que le pudo haber hecho sombra, pues estaba debilitada por la guerra de los 100 años y pues la famosa disputa entre los Armagnacs y los borgoñeses, ¿verdad? De los borgoñones, ya platicamos de eso. Y pues Segismundo soñó, imaginó the people, con ser él quien le pusiera fin al cisma. Y cuando Juan XXIII acude a él, el emperador accede a protegerlo a condición de que convocara un concilio universal que se reuniera en la ciudad imperial de Constanza. Y pues cuando el concilio inició a sus sesiones en el año 1414, pues Juan XXIII tenía razones para estar esperanzado, porque pues el emperador, como la mayoría de los que habían ido, pues le habían manifestado su respeto, dando a entender que lo tenían por papa legítimo. Pero al mismo tiempo pues había peligro, porque el cardenal Pedro Aili, un erudito, declaró que el concilio tenía potestad sobre el papado y que solo era digno de ocupar esta alta dignidad quien llevase una vida ejemplar. Después escuchan los comentarios en el sentido de que Juan era un papa indigno, y muchos de los presentes tenían dudas acerca de él, ¿verdad? De que, oye, ¿qué onda con esto? Y pues para colmo de males, el concilio decidió que las votaciones serían por naciones, es decir, se organizaron en 4 naciones: los ingleses, los franceses, los italianos y los alemanes, que más tarde también se contarían los escandinavos, polacos y húngaros. Y cuando más tarde llegan los españoles, pues ahora sí que Juan queda en una desventaja, porque Juan decía: oye, pues yo tengo mayoría porque la mayoría de aquí son italianos, pero ahora no, ahora Italia solamente contaba como un voto, porque era un voto por nación. El concilio exige la renuncia de Juan XXIII y este pues parece acceder,
y pues por tan pronto como se le presenta una oportunidad se disfraza y huye de Constanza. Y pues donde más de 2 meses él anduvo fugitivo y cada vez se hacía más difícil su situación porque pues su principal protector, el duque de Austria, pues fue aplastado por el emperador y a partir de entonces pues ya le fue imposible encontrar asilo. Y cuando por fin fue apresado y llevado de vuelta a Constanza, ya estaba abatido y dispuesto a renunciar. Y sin más tardanza, pues el concilio acepta su renuncia y pues lo condena a pasar el resto de sus días prisioneros porque pues temen que vuelva a ser mugrero y a declararse papa, ¿sí? Ahora, quedaban 2 papas. Y el 4 de julio, después de la abdicación de Juan XXIII, Gregorio XII sigue su ejemplo. En cuanto a Benito, sus seguidores quedan reducidos a un pequeño puñado cuando el emperador, mediante una serie de negociaciones, pues logra que todos le retiren su obediencia. Desde su fortaleza en Peñíscola, pues Pedro Luna continuó llamándose único papa legítimo y dándose el título de Benedicto XIII, pues, pero bueno, ya nadie le hizo caso, ahí quedó él solo. Y pues a falta de papa, el concilio quedó como poder supremo y se dedica a la reforma de la iglesia. Poco antes se habían quemado a el famosísimo Juan Hus y muchos creían que esa decisión era un paso necesario en la tarea de librar la iglesia de toda mácula de herejía o corrupción. Pero pues todavía muchos pasos que cumplir y a esto se dedica el concilio. Y pues pronto descubre que aparte de una serie de decretos de carácter general, pues era poco lo que se podía hacer de inmediato. Por tanto, la asamblea se contentó con promulgar pues una serie de medidas contra los abusos de la época y se dedica a otras 2 tareas que aún quedaban pendientes. Una era la elección de un nuevo papa y otra, desde el punto de vista de los conciliaristas, pues asegurarse de que hubiera concilios periódicos, ¿verdad? Y ojo, el concilio había durado ya 3 años, ya todos estaban cansados y pues lo cierto es de que firman el famoso decreto de Frequens que ordenaba que se volviera a ver asambleas conciliares en 1423 y 1430 y cada 10 años. A partir de entonces, y ahora sí, los cardenales presentes y una comisión del concilio eligieron un nuevo papa que tomó el nombre de Martín V. Y pues el gran cisma de Occidente ya termina con esto y pues el movimiento conciliar que había logrado mucho auge pues ahora empezaba a caerse lastimosamente, ¿sí? Y bueno, los próximos años fueron un periodo de tensión prácticamente. Martín V era un diplomático hábil, no contradijo el concilio de Constanza, pero no confirmó todo, ¿sí? Ordenó una nueva asamblea que se reúne en Pavía y después se traslada a Siena huyendo de la peste, pero pues este concilio, ahora que el cisma había terminado, pues tuvo poca asistencia y al año siguiente Martín lo declaró concluido sin haber aprobado pues algunos decretos de menor importancia. Y al acercarse la fecha en que debía reunirse el próximo concilio en 1430, pues el Papa trató de pasarlo por alto, pero pues se dio cuenta que las ideas conciliaristas eran muy fuertes y pues a la postre convoca el concilio de Basilea. Martín V muere poco después de convocado el concilio y le seguiría Eugenio IV, que comete el grave error de tratar de disolver la asamblea y pues la reacción no se hace esperar. En su momento el cardenal Cesarini, a quien Martín había nombrado presidente de la asamblea, se niega a obedecer el decreto de disolución y esto inmediatamente vuelca la atención de Europa hacia el concilio. Y ojo, en Basilea pues el conciliarismo más extremo se adueña de la reunión y el prestigioso Nicolás de Cusa sostenía que solo el concilio era infalible y que por tanto los allí congregados no tenían obligación de obedecer al Papa, más bien de juzgarlo si no actuaba debidamente. Y los cardenales Cesarini y Eneas Silio defendían pues ideas semejantes, Y pues bueno, el emperador se niega a reconocer el decreto de disolución y presiona al Papa para que lo retire. Y pues por fin, viéndose solo y desamparado, Eugenio IV se rinde, declara que el concilio de Basilea estaba debidamente constituido. Y esta capitulación de Eugenio pues parece señalar el triunfo final del conciliarismo. A partir de entonces, el concilio de Basilea da muestras de pretender reuniéndose, de seguir gobernando a la iglesia, ¿sí? Y pues una serie de medidas empiezan a limitar el poder de la política de Europa cuando un elemento externo llega, que fue Constantinopla.
el Imperio Bizantino, el viejo Imperio Bizantino que los cruzados habían contribuido a destruir, a debilitar, pues ya no le quedaba más que la sombra, y esa sombra ya estaba desapareciendo si Occidente no lo ayudaba. Entonces lo que hicieron fue tratar de unir las iglesias orientales y occidentales que habían estado separadas por siglos y se acusaban mutuamente de herejía. Y pues en su desesperación, el emperador de Constantinopla y el patriarca de esa ciudad deciden que era necesario pues sanar este cisma que había durado casi 400 años. Y pues con este propósito acuden al Papa y se muestran dispuestos a participar del concilio si éste se reunía en una ciudad más accesible desde Constantinopla. El concilio de Basilea se niega a trasladarse y el Papa proclama un decreto transfiriéndolo a Ferrara. La mayoría de la gente pues no hizo caso de la orden del Papa y permanece en Basilea, pero otros, viendo la oportunidad de reunir las iglesias de Oriente y Occidente, sí van a Ferrara. Entonces el concilio, que había tenido tanto poder, ahora pues parecía que se empezaba a dividir, porque había un Papa y dos concilios. El concilio de Ferrara después se traslada a Florencia, que contaba con unos pocos prelados, y pues el resto de la cristiandad le hubiera prestado poca atención de no haber sido porque en julio de 1439 se proclama la reunión entre las iglesias bizantina y occidental. Y a fin de lograr esta reunión, tanto el emperador como el patriarca de Constantinopla pues aceptan la supremacía del Papa, o sea, se ponen bajo el Papa en esta cuestión. Mientras tanto, el concilio de Basilea pues no le quedaba otra alternativa que tomar pues más medidas contra el Papa. Enea Silvio Piccolomini y Nicolás de Cusa abandonaron la idea conciliar y pues toman el partido del Papa, ¿sí? O sea, prácticamente dicen, bueno, ¿sabes qué? El Papa pues ya hizo alianza con Constantinopla, ya el emperador le dio su visto bueno, pues bueno, y empezaron a ceder. Y pues a uno los reyes y demás poco a poco le empezaron a retirar su apoyo a la Asamblea de Basilea, y cuyos miembros eran cada vez menos. Por su parte, lo que le quedaba del viejo concilio, pues empezó un proceso contra Eugenio IV, a quien declaró depuesto, y en su lugar pues fue nombrado Félix V. Ahora no solo había dos concilios, sino ahora había dos papas. Ahora ya casi nadie les hacía caso. Poco después se trasladaron a Lausana y acabaron por disolverse. Cuando Félix V renuncia en 1449, pues el papado romano había resultado el vencedor indiscutible de estas ideas. Esas ideas continuaron por largo tiempo y no sería hasta la época de Lutero cuando la idea de un concilio universal, que sería el mejor medio de defender la causa reformadora, empezaría a llegar. Pero pues a partir de la disolución del concilio de Basilea no hubo otra asamblea semejante que no sirviera a los intereses del papado y pues que prácticamente estuviera bajo su lamentable dominio, ¿sí? Y bueno, aquí termina este sueño de una reforma conciliar, lamentablemente, y el próximo capítulo veremos a Juan Wycliffe. Jóvenes, Dios los bendiga, pásenla bien.